A veces no sabes por qué estás cansado. No es el cuerpo, no es el trabajo, es otra cosa. Algo más sutil, más interno, una tensión constante por ser alguien, por demostrar, por sostener una imagen. Ese esfuerzo invisible se llama ego. Y no, no es un problema de arrogancia, no es solo orgullo, ni vanidad, es algo mucho más profundo. Es el hábito de creer que tienes que proteger algo que en realidad no eres tú. Desde pequeños aprendimos que teníamos que ser algo, el responsable, el fuerte, el bueno, el exitoso, y para hacerlo empezamos a construir una identidad, una idea de yo, una máscara, un personaje que aprendió a actuar para sobrevivir, no para vivir. Y el problema no es que tengamos ese personaje, el problema es que lo confundimos con nosotros. Olvidamos que es una construcción, olvidamos que debajo de eso hay algo más silencioso, algo más verdadero, algo que no necesita ser defendido. Este video no viene a decirte que destruyas tu ego, no se trata de eliminar nada, se trata de ver, de comprender, de dejar de confundir lo que eres con lo que aprendiste a ser. Porque el sufrimiento no nace del ego como tal, sino de no saber que estás actuando desde él. Y cuando eso se ve, con honestidad y sin juicio, algo en ti se relaja. Algo que llevaba años en guerra deja de luchar. Entonces aparece un espacio, no vacío, sino libre, libre de juicios, libre de exigencias, libre de esa voz que siempre dice que no es suficiente. Y ahí empieza algo distinto, no un nuevo yo, no una versión mejorada, sino una forma más honesta de estar contigo. Este video no es una guía, no es una respuesta final, es un espejo, para que puedas mirar con más claridad lo que está detrás de tu búsqueda. Tal vez, al final, no se trate de encontrar algo nuevo, sino de dejar de sostener lo que nunca fuiste. El ego, en el budismo, no es un enemigo que debes destruir, tampoco es una entidad malvada dentro de ti, es más bien una ilusión, una construcción mental, vacía de sustancia propia, que surge por ignorancia, no ignorancia como insulto, sino como desconexión. Cuando el Buda habló del yo, lo hizo con una claridad radical. No hay un yo fijo, eterno, separado. Todo lo que crees ser, tu nombre, tu historia, tus logros, tus heridas, son partes en constante cambio. Nada de eso es tú, en esencia. Pero el ego, ese falso yo, no lo entiende y por eso sufre. Porque busca permanencia donde todo cambia. Busca control donde solo hay flujo. Busca afirmación donde solo hay vacío. El ego es esa voz interna que teme desaparecer. Y por eso necesita validación. Necesita ser especial. Necesita tener razón. Necesita estar por encima o por debajo de los demás. Cualquier cosa, con tal de sentirse alguien. Pero según el budismo, esa identidad sólida que defendemos no es más que una acumulación de pensamientos, recuerdos, sensaciones. No hay un yo como sustancia, solo hay procesos, movimientos, condiciones que aparecen y desaparecen, y ahí no hay juicio. No se trata de eliminar el ego con violencia, se trata de verlo, de reconocerlo, de no dejar que dirija tu vida. Comprender el ego desde esta mirada no es rechazarlo, es observar cómo opera, cómo reacciona, cómo se aferra, y en esa observación aparece algo esencial, un espacio interno, un silencio, una conciencia que no necesita nombre. Ese es el corazón de la enseñanza, no que el ego es malo, sino que no es lo que eres. Esa conciencia no necesita defenderse, no necesita compararse, no necesita tener siempre una narrativa, solo está, solo es, pero el ego no puede sostener eso, le incomoda el vacío, le asusta el silencio y por eso se aferra a todo lo que pueda reafirmarlo, una opinión, un logro, una herida, incluso una etiqueta espiritual. Desde la mirada budista, el sufrimiento surge porque nos apegamos a esa identidad ilusoria. Nos identificamos con pensamientos pasajeros como si fueran verdades absolutas y olvidamos que todo, incluso yo, es impermanente. Este entendimiento no es solo filosófico, tiene un impacto directo en cómo vives.
Cuando dejas de tomarte tan en serio a tu ego, también dejas de tomarte tan en serio los conflictos que crea. Ya no necesitas tener la última palabra, no necesitas ser el mejor, no necesitas que todos te entiendan. Empiezas a descansar dentro de ti, no porque hayas eliminado el ego, sino porque ya no lo confundes contigo. Por eso, en el Zen no se habla de matar el ego. Eso sería otra forma de lucha. Se habla de observarlo con atención y dejar de alimentarlo con creencias rígidas. Con el tiempo, eso transforma tu experiencia. Tu mente se vuelve más espaciosa, tu corazón más ligero y tu vida más simple. Porque al comprender el ego, comprendes que no necesitas perfeccionarte, solo necesitas soltar. Soltar el impulso de probar algo, de defenderte, de sobresalir, de tener siempre un yo al que proteger. Y en ese soltar aparece la libertad. No una libertad que tengas que conquistar, sino una que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de sostener la ilusión. Porque al final, comprender el ego no te hace especial, te hace humilde, te devuelve a lo simple, a lo presente, a lo verdadero. Y eso, para el budismo, no es renunciar a ti, es dejar de aferrarte a quien nunca fuiste. Esa es la verdadera libertad, no una identidad perfecta, no, sino la ausencia de necesidad de tener una. Nadie nace con un ego completamente formado. No es algo con lo que llegamos al mundo, sino algo que se va construyendo paso a paso como una armadura invisible. Desde que somos niños, vamos aprendiendo quiénes debemos ser. Nos dicen qué es bueno, qué es malo, qué se espera de nosotros. Aprendemos a leer las reacciones de los demás, una sonrisa, una desaprobación, una mirada, y sin darnos cuenta empezamos a moldear nuestra forma de ser para encajar, para ser queridos, para ser aceptados, para sobrevivir emocionalmente. Cada vez que actuamos buscando aprobación y recibimos validación, una parte de nuestro ego se fortalece. Cada vez que ocultamos una emoción para evitar el rechazo, otra capa del ego se solidifica, y así poco a poco vamos construyendo una identidad. No una identidad libre, sino condicionada. Una idea de yo hecha de respuestas a las expectativas de los demás. Pero esa construcción, aunque ilusoria, tiene una función. El ego no es el enemigo, es una forma que encontró nuestra mente para protegernos, para darnos una sensación de control en un mundo incierto. El problema aparece cuando olvidamos que es una construcción, cuando creemos que ese yo limitado es todo lo que somos. Ese olvido es el origen de muchas de nuestras luchas internas, porque cuando creemos que somos solo esa construcción, todo lo que amenaza al ego nos parece una amenaza real. Una crítica se convierte en un ataque personal, un fracaso se siente como una herida en la identidad. Un rechazo nos hace dudar de nuestro valor y así nos pasamos la vida tratando de defender ese yo, de justificarlo, de protegerlo. Pero aquí es donde entra la mirada compasiva del budismo. No se trata de juzgar esa construcción, ni de luchar contra ella. Se trata de entender por qué está ahí, de ver que en algún momento nos ayudó, nos dio un marco, una forma de pertenecer, una manera de navegar el mundo, y por eso no es el enemigo, es solo un mecanismo de protección que se volvió rígido, una armadura que en su momento fue útil, pero que ahora te impide moverte con libertad. Al comprender esto, algo cambia. Dejas de pelear contigo y empiezas a mirar ese ego con ternura, como mirarías a un niño que aprendió a protegerse como pudo. El ego no necesita ser destruido, necesita ser iluminado por la conciencia, visto con claridad, con paciencia, con verdad. Cuando dejas de ver al ego como un obstáculo, descubres que en su estructura hay pistas. Pistas de lo que más temes, de lo que más deseas, de lo que más necesitas sanar. Y al ver eso, puedes soltar poco a poco, no desde la fuerza, sino desde la comprensión. No como quien rompe algo, sino como quien acaricia una máscara hasta que se cae sola. Ese proceso no ocurre de un día para otro. Requiere presencia, silencio y sobre todo amabilidad contigo mismo, porque al final no es una guerra entre tú y tu ego, es una reconciliación, es recordar que lo que eres no necesita defensa y eso, más que una meta, es una liberación. Entonces entiendes que el ego no es algo que se deba eliminar, sino algo que se debe trascender. No luchando, sino viendo, no rechazando, sino reconociendo. Y en ese reconocimiento empiezas a vivir de otra manera, menos desde el personaje, más desde el ser,
más desde el momento, más desde la quietud que no necesita afirmación para sentirse real. Ahí es donde comienza la verdadera libertad, cuando ya no necesitas proteger lo que no eres y puedes habitar por fin lo que siempre fuiste. El sufrimiento, en el budismo, no es solo el dolor físico o emocional, es esa resistencia interna a lo que es la fricción entre lo que está pasando y lo que el ego quisiera que pasara, y aquí es donde se forma el círculo vicioso. El ego busca control, validación y permanencia, pero la vida ofrece incertidumbre, cambio y desapego. Entonces el ego choca contra la realidad, y en ese choque sufre, pero no solo sufre, se alimenta de ese sufrimiento para reafirmarse. Esto me duele, por lo tanto soy. Me ofendieron, por lo tanto existo. Me rechazaron, por lo tanto tengo un yo que proteger. Así el ego crece a partir de las heridas, de las quejas, de los reclamos, del resentimiento, y cuanto más nos identificamos con esas historias de dolor, más sólida parece nuestra identidad. Nos volvemos la persona que sufrió tal cosa, la que fue traicionada, la que nunca fue vista, y eso, aunque duele, da una forma, una sensación de ser alguien. El ego se alimenta del conflicto no porque lo disfrute, sino porque lo necesita para mantenerse activo. Mientras más drama, más narrativa. Mientras más historia personal, más yo. Y en ese proceso el sufrimiento no se alivia, se justifica. Nos decimos que estamos mal porque nos hicieron daño, porque nunca nos entendieron, porque el mundo no nos da lo que merecemos. Pero el budismo nos ofrece otra mirada. El dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. ¿Por qué? Porque el sufrimiento surge cuando el ego se resiste, cuando se aferra, cuando exige que la vida se ajuste a sus deseos. Y como eso no ocurre, se frustra, se enoja, se entristece. Entonces vuelve a construir historias, historias para defenderse, para justificarse, para culpar, y así se mantiene vivo. Pero cuando empezamos a ver este mecanismo, algo se suelta. Cuando entendemos que el ego no es malo, sino automático, podemos dejar de alimentarlo, y ahí comienza la liberación. No porque el dolor desaparezca, sino porque ya no lo usamos como identidad. Esa es la diferencia entre sentir una emoción y convertirla en un personaje. Puedes estar triste, pero no necesitas ser el triste. Puedes sentir dolor, pero no necesitas ser la víctima. Puedes haber sido herido, pero no necesitas quedarte a vivir en la herida. Cuando dejamos de identificarnos con el sufrimiento, lo vemos como lo que es, una experiencia que viene y se va, no un yo, no una historia eterna, solo una emoción que pasa, como las olas sobre el mar. El zen no niega el dolor, lo abraza, pero lo abraza sin identidad, lo abraza como parte del flujo, como algo que se siente, se respira y se deja ir. Esa es la verdadera práctica, sentirlo todo sin convertirlo en quien eres. Y cuando puedes hacer eso, sentir sin aferrarte, vivir sin convertir cada emoción en identidad, entonces el ego empieza a perder fuerza, no porque lo destruyas, sino porque ya no lo necesitas. Ya no necesitas defender tu historia a cada momento, ya no necesitas tener razón todo el tiempo, ya no necesitas sufrir para sentirte alguien. Descubres que puedes habitar el presente sin luchar, que puedes estar contigo sin explicaciones, que puedes soltar sin perderte, y eso no se aprende con teorías, se aprende viviendo, observando, volviendo una y otra vez al momento, no para escapar del ego, sino para ver con claridad que nunca fuiste él. El ego y el sufrimiento se alimentan mutuamente, pero solo mientras tú les des alimento. Cuando dejas de hacerlo, no hay lucha, solo queda el silencio, y en ese silencio aparece algo más real, algo que no busca afirmarse, sino simplemente estar. El ego no se manifiesta solo en momentos de crisis o grandes conflictos, se manifiesta en lo cotidiano, en los detalles más simples del día a día. Por ejemplo, cuando alguien no responde un mensaje y enseguida piensas, ¿hice algo mal? Seguro está molesto conmigo. Eso no es intuición, es el ego buscando validación. O cuando publicas algo en redes y revisas quién lo vio, cuántos likes tiene, si alguien comentó, no estás buscando conexión, estás buscando afirmación. Y si no la obtienes, sientes que algo en ti falla. Eso también es ego.
cuando alguien te interrumpe y sientes una necesidad inmediata de defender tu punto aunque no sea importante, o cuando corriges a alguien solo para sentirte más inteligente, o cuando ocultas tu tristeza para no parecer débil. Todo eso es ego actuando, no como algo maligno, sino como una forma automática de proteger esa identidad que has construido. También aparece cuando das consejos que nadie pidió, solo para sentirte sabio, o cuando te molesta no ser el centro de atención en una conversación, cuando tu pareja no responde como esperabas y sientes frustración no por lo que pasó, sino por lo que eso dice de ti. Incluso cuando te castigas mentalmente por un error mínimo, no es humildad, es el ego que no soporta no ser perfecto, y cuando alguien no te agradece algo que hiciste de corazón, el ego se resiente, porque en el fondo esperaba reconocimiento. Esto no es para juzgarte, es para mostrarte cómo el ego se infiltra en todo, cómo sin darnos cuenta condiciona nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestros silencios y lo más importante, cómo eso puede cambiar. Cuando empiezas a observarte sin juicio, descubres que puedes vivir de otra manera, puedes hablar sin imponerte, ayudar sin esperar aplausos, estar sin tener que impresionar, puedes escuchar sin pensar en qué vas a decir después, puedes fallar sin sentirte menos, puedes dejar que otro tenga razón sin perder tu valor. En lo cotidiano, esa libertad se siente como paz, como una mente menos ocupada, como una vida con menos drama innecesario, porque cada vez que sueltas la necesidad de afirmarte, ganas espacio, ganas ligereza, ganas verdad. La práctica no está solo en el cojín de meditación, está en cómo respondes a ese comentario que te irrita, en cómo tratas a quien no te puede ofrecer nada, en cómo hablas contigo cuando te equivocas. El Zen no se trata de convertirte en alguien iluminado, se trata de ver con claridad lo que haces cuando olvidas quién eres y de volver una y otra vez al momento presente, sin exigencias. Ahí se transforma todo, no porque cambie el mundo, sino porque dejas de filtrar la vida a través del ego. Entonces, el trabajo no está en eliminar al ego cada vez que aparece, sino en reconocerlo, en no obedecerlo ciegamente, en sonreírle cuando sientes su necesidad de ser importante y elegir el silencio, elegir la presencia. Cuando haces eso, recuperas tu energía, recuperas tu centro, dejas de vivir en modo defensa y comienzas a habitarte con más suavidad. Cada gesto, cada palabra, cada emoción se vuelve una oportunidad para ver, y ver es empezar a despertar, porque el ego necesita ser alguien, pero tú puedes simplemente ser, y ese simplemente es el mayor descanso, ser sin tener que explicar, ser sin tener que demostrar, ser sin tener que convencer. Eso no es debilidad, es sabiduría, y es en lo simple, en lo diario, en lo pequeño, donde esa sabiduría se cultiva, sin espectáculos, sin lucha, solo respirando y estando. La disolución del ego no es un acto violento, no es una batalla, no es un proceso en el que sales ganador. Es más parecido a ver cómo una sombra desaparece cuando enciendes la luz. El ego no se destruye, se ve, y al verse, pierde poder. En el camino del Zen no se trata de cambiar lo que eres, sino de soltar lo que no eres, y el ego es en gran parte eso que no eres. Lo que hace el Zen es entrenar tu mente para mirar, para estar, para no reaccionar automáticamente. Y en esa práctica empiezas a notar cómo el ego se activa, pero también cómo se desvanece si no lo alimentas. La respiración, el silencio, la quietud, no son herramientas para eliminar el ego, sino para dejar de seguirlo. El Zen no te pide que tengas fe en algo externo, te invita a observar directamente, a descubrir por ti mismo cómo opera tu mente, cómo aparece esa voz que siempre quiere tener razón, ser especial, ser alguien, y cuando lo ves, algo se afloja dentro de ti. No necesitas luchar, solo necesitas estar presente momento a momento, sin engancharte en las historias que tu mente repite. Eso es meditación. No una técnica para escapar, sino una forma de mirar sin juzgar, no para cambiar lo que sientes, sino para reconocer que no eres lo que sientes. En ese espacio de observación surge algo extraordinario. Empiezas a confiar en el silencio, en el no hacer, en la conciencia que observa sin querer controlar, y ahí el ego se queda sin alimento, porque el ego necesita movimiento, reacción, resistencia, pero cuando tú solo estás sin añadir, sin pelear, sin empujar, el ego no sabe qué hacer, se disuelve,
no porque lo hayas vencido, sino porque ya no encuentra un escenario donde actuar. Esa es la belleza del Zen. No se enfoca en el problema, sino en la raíz. Y la raíz del ego es la identificación. Cuando dejas de identificarte con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que crees, algo se libera. Te vuelves más espacioso, más real, más sereno. Pero eso no significa que el ego desaparece para siempre. Aparece una y otra vez. La diferencia es que ahora puedes verlo. Y al verlo ya no eres él. Ya no necesitas defender cada pensamiento. Ya no necesitas justificar cada emoción. Ya no necesitas proteger cada idea de ti mismo. Y eso no te vuelve indiferente, te vuelve compasivo, porque entiendes que todos, en algún nivel, están atrapados en sus personajes. Y como tú aprendiste a soltar, también puedes mirar al otro con más comprensión. En el Zen se dice que la verdadera práctica es simple: sentarse, respirar, observar, y en esa simpleza todo se transforma, no porque hagas grandes esfuerzos, sino porque poco a poco dejas de sostener lo que nunca fuiste. Eso es disolver el ego, no destruirlo, sino dejar de necesitarlo, y al dejarlo ir queda algo más puro, más estable, más libre, un estar que no se define, un silencio que no necesita explicación, una paz que no depende de condiciones externas, y eso, aunque simple, es profundamente revolucionario. Cuando puedes vivir desde ese lugar, sin máscaras, sin pretensiones, entonces no necesitas impresionar a nadie, ni siquiera a ti mismo, solo vives, solo respiras, solo estás, y en ese estar redescubres lo esencial, que no necesitas ser algo más, porque ya eres. Esa es la disolución del ego, volver a casa, sin drama, sin ruido, solo con presencia, solo con silencio, solo contigo. Y eso basta, no más lucha, solo ser. Más allá del ego hay algo que no cambia, algo que no necesita defenderse ni explicarse, una presencia que no se puede nombrar, pero que sabes que está. Ese espacio no se crea, se revela, y se revela cuando dejas de distraerte con lo que no eres, cuando ya no corres para impresionar, cuando ya no reaccionas para proteger, cuando ya no necesitas tener razón. Entonces aparece una paz que no depende de nada, una tranquilidad que no se puede comprar, un descanso que no viene de dormir, sino de soltar. Más allá del ego, no hay vacío, hay plenitud, una plenitud tan silenciosa, tan simple, que al principio cuesta reconocerla, porque estamos acostumbrados a buscar ruido, intensidad, validación. Pero cuando te detienes, cuando respiras, cuando miras con sinceridad, ahí está. Y lo más hermoso es esto: siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de huir de ti mismo. No necesitas convertirte en alguien nuevo, solo necesitas dejar de ser quien no eres. No es un camino de conquista, sino de rendición, y esa rendición no es pasiva, es profunda, es la rendición del control, del juicio, del deseo constante de definirte. Entonces descubres que puedes vivir sin tanto esfuerzo interno, sin tantas capas, sin tantas exigencias. Puedes mirar a los demás sin compararte, puedes fallar sin castigo, puedes estar en silencio y sentirte pleno. Ese es el regalo de ir más allá del ego. No obtienes un trofeo, obtienes algo mucho más valioso: la capacidad de estar presente con todo lo que hay, incluso con lo incómodo, incluso con lo incierto, y desde ahí todo cambia, porque ya no necesitas cambiar el mundo para sentirte en paz, solo necesitas volver a ti, volver al presente, volver al instante, volver a esa conciencia que siempre estuvo contigo, aunque la hayas olvidado. Esa es la esencia del camino y también su destino. Y si algo de lo que has escuchado hoy ha resonado contigo, no es casualidad. Es tu propia conciencia recordando lo que ya sabía. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas detenerte lo suficiente para sentir. Este video no es una enseñanza, es un espejo, y si al mirarte algo se ha calmado, entonces ya ha cumplido su propósito. Gracias por estar aquí, gracias por escucharte, y si quieres seguir explorando este camino, no para llenar tu mente, sino para vaciarla de ruido, suscríbete al canal, porque a veces lo único que necesitamos es una pausa que nos devuelva a casa.